Muchas bendiciones, mis hermanas. Hoy nos encontramos nueva vez frente a un texto de la palabra del Señor. Un texto que anhelamos que el Señor hable a sus corazones y que ciertamente ha hablado a mi corazón en esta semana al ser expuesta ante este capítulo de este libro de los Hechos. Vamos a meditar, mis hermanas, en la obra gloriosa que Él hizo en la vida de un siervo llamado Cornelio, el cual Dios envió a Pedro a comunicarle la gran verdad del Evangelio, y que vemos que fielmente Pedro le dio toda palabra sin faltar ninguna de ellas, las cuales ellos recibieron con gran gozo. Y nuestro texto de gracia lo vamos a ver en el capítulo 10, versículo 33 del libro de los Hechos, el cual nos dice: Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Es el texto que vamos a meditar. Vamos a meditar en estos versículos de este capítulo 10, al junto de este texto de gracia que hemos citado, sabiendo de que el Señor va a tratar muy cercanamente con nuestros corazones. Por lo que te animo para que juntas escudriñemos en este capítulo de hoy. Y ciertamente, mis hermanas, como le decía, este texto ha hallado gran cabida en mi corazón, pues en el fin de semana estuve expuesta en nuestra congregación a esta narración de este capítulo 10 del libro de los Hechos, y pude comprender grandes verdades, las cuales quiero compartir con ustedes en este día de hoy. Y esta narración se trata acerca de un hombre llamado Cornelio, el cual nos cuenta la palabra del Señor en el capítulo 10, versículo 1 y 2, que este Cornelio, el cual era un centurión de la compañía llamada la italiana, era un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que éste hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Nosotros podemos ver acerca del relato que se nos habla acerca de este hombre llamado Cornelio, el cual claramente nos dice la palabra que este hombre era un hombre temeroso, un hombre que temía a Dios. En otras palabras, un hombre que respetaba a Dios, que tenía a Dios siempre por delante, que buscaba intentar cómo agradarle, tal vez no haciéndolo de la manera correcta, y pudiera decir ciertamente no haciéndolo de la manera correcta, porque la intención es buena, era buena las cosas que él hacía, y de hecho es bueno ver a personas que tienen en su corazón el hacer todas estas cosas, el hacer cosas para el Señor, el intentar agradarle, pero que de hecho estas cosas no eran necesarias. Estas cosas no era lo que evidentemente le iba a llevar a alcanzar lo que él estaba buscando, lo que él estaba anhelando en su corazón, que era recibir la salvación, porque él necesitaba comprender una gran verdad, la cual nosotros vamos a ver en estos versículos que vamos a estar escudriñando más adelante, que Dios se la va a revelar por medio de Pedro. Y vemos que este Cornelio, el cual nos dice la palabra que era un hombre temeroso, un hombre piadoso, el cual hacía muchas obras piadosas, daba limosnas al pueblo y que constantemente oraba al Señor. Dice que Dios le envió una visión por medio de un ángel. Nosotros vemos que Dios, a pesar de que este hombre era un hombre gentil, un hombre que estaba apartado de lo que era su pueblo, Dios tenía sus ojos puestos sobre la vida de este hombre. Dios había escogido a este hombre desde antes de la fundación del mundo para salvación. Y vemos que él mismo había puesto este sentir en su corazón, este deseo, este anhelo de querer agradarle, este deseo de querer servirle. Por lo cual Dios, conociendo la intención
El deseo que tenía este hombre de querer agradarle, le envía una visión por medio de un ángel. Y dice el versículo 3 que éste vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han sido para memoria delante de Dios. Es decir, que este ángel le dijo, Cornelio, el Señor ha escuchado tus oraciones, el Señor se ha acordado de ti, y no es que él se le había olvidado y lo recordó en ese momento, no, es que el Señor había tomado en cuenta, el Señor había escogido ese momento para traerle a salvación. El Señor había hecho memoria, sus oraciones, sus limosnas habían subido para memoria delante de Dios, y Dios la había mirado. Dios había puesto sus ojos en su manera de actuar, en el deseo que él tenía de querer agradarle. Y dice que él le dijo que debía de enviar a Jope. Esta es la visión que él tuvo. Esto es lo que el ángel le encomendó, que él debía de enviar hombres a Jope y hacer venir a Simón, el cual tiene por sobrenombre Pedro, y que éste posaba en casa de cierto Simón curtidor, que tenía su casa junto al mar, y que este Pedro le diría lo que le era necesario que él hiciera. Este Pedro le iba a explicar lo que verdaderamente él debía de hacer para recibir la salvación. Este Pedro le iba a explicar claramente acerca de la obra de Cristo, lo cual vamos a ver más adelante, que vemos que es lo que él hace. Porque una de las cosas que nos lleva a meditar estos versículos de este relato en el libro de los Hechos es que la salvación, mis hermanas, nosotros no podemos recibirla por ninguna obra. En la Biblia tenemos inmensidad de relatos que nos llevan a comprender que la salvación es por gracia, no es por obra, es por medio de la fe para que nadie se gloríe, mis hermanas. Y este Cornelio necesitaba comprender estas cosas. Sí, ciertamente, la fe sin obra es muerta, porque el que dice que está en la fe debe de manifestar buenas obras. Pero primeramente, o es decir, lo que es eficaz en la vida de una persona para la salvación no son las obras, sino la fe. Y este Cornelio necesitaba recibir esta fe en Jesucristo, la cual aún él no la había recibido, y la cual él debía de llevar de llamar a estos hombres, enviar a estos hombres a Jope para que fueran en búsqueda de Pedro, y Pedro pudiera comunicarle aquellas verdades acerca de Cristo, y que él pudiera recibir la salvación, que él pudiera comprender verdaderamente lo que él debía de hacer para tener un acceso directo, para tener una entrada directa al reino de los cielos. Y es algo que debemos de comprenderlo, porque muchas veces buscamos intentar agradar a Dios haciendo obras, y no es que sean malas nuestras obras, no es que esté mal el deseo de nosotros agradar a Dios por medio de algunas cosas que hacemos, pero esto no es un requisito. Esto no entra en lo que se requiere para nosotros recibir la salvación. La fe, la salvación se recibe solamente por la fe, por medio de la gracia, por medio de creer en nuestro Señor Jesucristo. Y es la verdad que está plasmada, mis hermanas, en este capítulo 10 del libro de los Hechos, y que el Señor quiere que nosotros comprendamos por medio de esto que aconteció en la vida de este siervo llamado Cornelio, que de hecho podemos ver que ni siquiera era una persona que era parte del pueblo de Dios, y que de hecho esta situación marcó un hecho trascendental, una obra trascendental para todos aquellos que no pertenecemos
al reino de los judíos, es decir, a la nación de los judíos, que no éramos judíos, que no somos judíos. Vamos a ver cómo este hecho marcó un antes y un después en la vida de todos aquellos que no éramos vistos como pueblo de Dios, porque este Cornelio era un gentil. Por eso nosotros vamos a ver la postura de Pedro al ver que Dios le estaba enviando. Dios tuvo que tratar con Pedro antes de que él fuese a la casa de este hombre, el cual no era judío, sino que era un gentil, por lo cual él tenía ciertos pensamientos, ciertos conceptos en cuanto a la persona de este hombre. Y dice que él envió a estos hombres a Jope y que ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Pero nosotros vamos a ver algo que aconteció antes de que estos hombres llegaran a la casa de Pedro. Y dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Ahora nosotros vamos a ver lo que Dios tuvo que hacer en la vida de Pedro para que él pudiera ir a la casa de este hombre sin ningún tipo de reproche, sin ningún tipo de impedimento, como nosotros lo vamos a ver en los versículos más adelante. Y dice que Pedro, subiendo a la azotea cerca de la hora sexta a orar, tuvo gran hambre y quiso comer, pero Dios aprovechó esta circunstancia para darle una pequeña lección a Pedro. Dice, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio al cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajada a la tierra. Nosotros vemos que Dios obró todo esto. Él utilizó todo esto para darle una lección a Pedro, para llevarle a comprender una gran verdad a Pedro. Y dice, en el cual, en este lienzo había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz diciéndole, mis hermanas, levántate, Pedro, mata y come. Ahora algo muy difícil para Pedro, porque según Pedro se va a referir a esta visión, él le dice, no, concretamente él le dice, no, yo no voy a hacer esto, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Y nosotros sabiendo cómo era Pedro, un hombre ciertamente de carácter firme, vemos que esto tuvo que repetírsele unas 3 veces. Por eso dice, volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esta es la verdad que Dios quería llevarle a comprender a Pedro. Y no solamente en cuanto a los animales que él le estaba mostrando, sino en cuanto a las personas a las cuales él iba a dirigirse próximamente. Él le dijo en el versículo 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Por tercera vez Dios hizo lo mismo y le dijo, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Vemos que inmediatamente el Señor terminó de darle esta lección a Pedro. Estos hombres llegaron, hombres gentiles, mis hermanas, y que sabemos lo que implicaba el hecho de él recibir gentiles, hombres que eran considerados como apartados del pueblo de Dios, hombres que eran considerados como impuros, hombres que eran considerados como incircuncisos, hombres que eran considerados como idólatras.
verdaderamente que era algo, el hecho de él recibirlo en su casa, muy contradictorio para él. Pero vemos que Dios trató primeramente con él a través de esta visión que él le dio. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: he aquí 3 hombres te buscan. Y ciertamente al leer este versículo, mis hermanas, me lleva a ver la intimidad, la comunión que Pedro tenía con el Espíritu Santo. Una comunión que ciertamente todas nosotras, todos los creyentes, anhelan poder tener. Vemos que Pedro tenía una comunión cercana, una comunión audible con el Espíritu Santo, de tal manera que el Espíritu Santo hablaba a su corazón, como el hecho de yo sentarme a hablar frente a frente con otra persona. Y este Espíritu Santo, el Espíritu, le dijo: he aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Algo también, mis hermanas, que llama mucho nuestra atención. Él dice: yo he sido lo que los he enviado a estos hombres. Soy yo el que he movido el corazón a Cornelio para que envíe por ti por medio de estos hombres. Yo soy el que he movido el corazón de estos hombres para que desciendan y te busquen, de manera que tú te llegues allá a la casa de Cornelio. Y dice: levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado, he sido yo. Ha sido por decisión mía, ha sido por motivación mía, ha sido por instrucción mía que ellos han venido a tu casa. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí yo soy al que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Nosotros vemos que ellos les pusieron a Pedro lo que el Señor le había revelado a Cornelio, cómo él debía de ir allá a donde Cornelio, a su casa, para comunicarle su palabra. Ciertamente este versículo nos dice: para comunicarle tus palabras. Pero nosotros debemos de tener claro, mis hermanas, que al estos hombres decir esto, no se estaban refiriendo a que Pedro iba a hablar palabras que venían de su propia mente, de su propio corazón, sino que se estaban refiriendo para que él fuera a hablar lo que ciertamente Dios había puesto en su corazón, lo que ciertamente Dios quería hablar a cada uno de ellos. Y eso es lo que nosotros vamos a ver en el texto de gracia que hemos leído. Cómo estos hombres procuraban escuchar la voz de Dios, oír la voz de Dios por medio de Pedro. Por eso yo decía: Él envió por ti, por medio de esta visión que él recibió de este ángel. Es decir, Cornelio había recibido una visión de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Ellos le contaron lo que había acontecido con este siervo, Cornelio. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Nosotros vemos que ciertamente Pedro aprendió la lección. Pedro comprendió claramente lo que el Señor le dijo. Y lo vemos hospedando, vemos recibiendo cordialmente a estos hombres. Y dice que al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron a algunos de los hermanos de Jope. Nosotros vemos que algunos hermanos que también habían recibido al Señor, pero que no eran gentiles, que pertenecían a aquella nación de los judíos, que eran judíos, también le acompañaron. Esos hermanos que habían recibido también a Cristo decidieron acompañarle.
Y dice que al otro día entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando. Nosotros vemos el corazón de una persona sedienta allí, de una persona que ciertamente tenía hambre y sed de la palabra de Dios. Vemos cómo este hombre se encontraba esperando la hora que Pedro pudiera llegar para comunicarle la palabra de Dios. Y mis hermanas, nosotras debemos de saber que así hay muchas personas por ahí que están anhelantes de que nosotros le llevemos la palabra, que están sedientos, que están necesitados de una palabra. Y nosotros muchas veces, por cosas que tenemos en nuestros corazones, muchas veces por temores, muchas veces por impedimentos que nos ponemos nosotros mismos, no vamos y llevamos la palabra a aquellos que están hambrientos, que están necesitados. Y vemos que el corazón de este siervo Cornelio estaba anhelante de recibir las palabras de Pedro. Estaba deseoso de poder escuchar las palabras que Dios quería hablar a su corazón, quería hablar a su corazón por medio de Pedro. Y dice, al otro día, Cornelio le estaba esperando. Es decir, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio le estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Nosotros vemos que este siervo, que también tenía ese anhelo, ese deseo en su corazón de conocer más de Dios, de recibir la palabra, tenía esta hambre de recibir la palabra, también tenía esta hambre y este deseo de que otros también conocieran de este Dios. Tenía un gran anhelo de que otros también recibieran de esta gracia. Por eso lo vemos que él convocó a todos sus parientes, a sus amigos más íntimos. Y dice que cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Ciertamente una actitud probablemente de emoción, una actitud que lo llevó a postrarse aún delante de Pedro. Pero que nosotros vemos que Pedro no le dijo, no se mostró como el gran apóstol y comenzó a declarar palabras delante de Cornelio, como el gran apóstol, no, sino que él le dijo, al ver que él se postró delante de sus pies, levántate, pues yo mismo también soy hombre. No es a mí que tú tienes que adorar. En otras palabras, levántate, yo también soy un pecador como tú. Yo también soy un pecador que Cristo ha salvado, que Cristo ha lavado con su sangre. Por lo cual nosotros, al llevar la palabra del Señor, y digo nosotros porque a todos Dios nos ha convocado de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El Señor nos ha llamado a dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Pero al dar esta palabra, nosotros debemos de saber que esto no es de nosotros, que esto es don de Dios. Y que si Dios nos utiliza para llevar su palabra, para dar su palabra a otros, debemos de vernos como siervos inútiles. Debemos de vernos como lo que somos, hombres redimidos, hombres pecadores, hombres rescatados por la sangre de Cristo. Y es la postura que vemos de Pedro al ver esta acción de Cornelio, al postrarse a sus pies y adorarle, o adorar, como dice, adoró. Y dice el versículo 28, que al hablar estas palabras, al decirle Pedro a Cornelio, levántate, yo soy hombre también como tú. Dice, hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Este hombre se encargó de llenar toda su casa de almas sedientas. Se encargó de convocar a todos sus vecinos, a todos sus allegados, para que ellos también pudieran recibir esta gloriosa palabra, este glorioso evangelio, el cual dice la palabra del Señor que los ángeles anhelan poder llevar.
que los ángeles anhelan poder hacer este trabajo de llevar las buenas nuevas del Evangelio. Y vemos que este hombre se encargó de llenar su casa, de convocar a todos sus vecinos. Vengan para que escuchen lo que este hombre de Dios, este hombre viene a traernos. Vengan para que escuchen palabra de Dios. Y dice que habiendo él reunido a muchas personas en su casa, dice el versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis, es decir, Pedro les dijo a ellos, a los que se habían reunido al junto de Cornelio, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, es decir, a un gentil. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Vemos que Pedro aprendió su lección claramente, mis hermanas. Él no debía de hacer acepción de persona, porque si nuestro Dios no hace acepción de persona, nosotros tampoco debemos de hacerla. Y el Señor le llevó a entender esto claramente, que él no debía de ver a aquellas personas porque entraban en la categoría de gentiles, entraban en la categoría de incircuncisos. Él no debía de menospreciarlo. Él no debía de verlos como que no eran dignos, sino que el Señor también se había dignado de tener misericordia de ellos. Por lo cual él dice en el versículo 29, por lo cual al ser llamado, vine sin replicar. Entendió muy claramente su lección, mis hermanas. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Y vemos que Cornelio ahí se encarga de explicarle lo que el Señor había hablado por medio de la visión de este ángel, lo que el Señor le había mostrado, como si ciertamente el Señor había hecho memoria de sus ofrendas, de sus oraciones, de las cosas que él hacía, que eran verdaderamente piadosas delante de Dios, pero que no eran suficientes, mis hermanas. No eran suficientes. Por lo cual vemos a Pedro que habla al corazón de estos hombres lo que Dios quería que ellos comprendieran. Por eso vemos que el versículo 33 de gracia que hemos leído dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Vemos que ellos abrieron sus corazones y dijeron, henos aquí, estamos dispuestos a escuchar lo que Dios ha mandado por medio de ti. Habla que tus siervos oyen. Aquí estamos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? ¿Qué es lo que necesitamos comprender? Háblanos porque tu siervo oye. En otras palabras, fueron las palabras de este siervo Cornelio. Entonces dice que Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y mis hermanas, es una verdad que nosotras debemos de comprenderla y tenerla claramente en nuestros corazones. Dios no hace acepción de personas. Dios ha enviado su evangelio tanto para judíos como para gentiles, tanto como para pobres como para ricos, tanto como para grandes como para chicos, tantos como para personas que se consideran buenas en su propia opinión como para aquellas que se consideran malas. Para todos Dios ha enviado su evangelio, porque Él no hace acepción de personas. Y vemos que este Pedro comprendió esta gran verdad claramente por medio de esta visión que el Señor le había enviado. Y se lo declaró ahí en el versículo 34.
En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Ahora aquí vemos, mis hermanas, que este texto se alinea con lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios ha enviado su evangelio a toda nación. Por eso él dice en el versículo 35, sino que en toda nación se agrada a Dios del que le teme. Dios ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, amó Dios a todas las naciones. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo que vemos que este versículo 35 nos dice, Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme, es decir, del que cree y hace justicia. Dios se agrada de aquel que teme, que escucha, que obedece la voz de Dios. Y vemos que él le declara en el versículo 36 acerca de la obra que Dios hizo por medio de Cristo y que cada persona que es considerada, que se considera como un pecador, debe de comprender, debe de entender para tener una entrada segura al reino de los cielos. Pedro le declara, Dios envió mensajes a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y este es la gran verdad que Dios quería que Cornelio comprendiera. Porque él ciertamente era un hombre piadoso, era un hombre temeroso, pero no sabía esto, mis hermanas, que Pedro le está declarando aquí en el versículo 36, que nosotros solamente somos salvos por medio de creer en Cristo Jesús, el cual Dios envió a los hijos de Israel para anunciar el evangelio de la paz por medio de él, es decir, por medio de Jesucristo. Nosotros solamente somos salvos, mis hermanas, somos salvas por medio de creer en Jesucristo. Y es la verdad que Cornelio necesitaba comprender, que la salvación no la recibimos por hacer buenas obras, no la recibimos porque damos limosna, no la recibimos porque vamos a los hospitales, no la recibimos porque acogemos niños huérfanos. No. Ninguna de estas obras nos garantizan la salvación, mis hermanas. Lo único que nos garantiza la salvación, la entrada segura al reino de los cielos, al reino de Dios, es creer en este que vino a hacer la paz. Este que es Jesucristo. Dice, Él vino. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Y esto llegó y transformó, mis hermanas, el corazón de estos hombres. Muchas veces nosotros nos complicamos la vida queriendo hacer maravillas delante de los incrédulos para que ellos crean, para que ellos vengan al arrepentimiento. Nosotros queremos levantar muertos, queremos hacer milagros, queremos hacer sanidades, queremos hacer esto, queremos hacer lo otro, queremos llamar la atención de esta manera. Y tan sencillo, mis hermanas, con que solamente nosotros presentemos a Cristo como aquel que Dios ha enviado para perdón de pecado. Tan sencillo como esto, mis hermanas. Todo aquel que en Él cree será salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado. Esta es la verdad que debe de entender cualquier persona que desee agradar a Dios. Que Jesucristo es la única vía, que Jesucristo es la única fuente
de salvación, la única fuente que nos otorga la vida eterna. Él dice: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Nosotros lo vemos que Él sigue dando testimonio acerca de este Cristo, el único medio por el cual el hombre puede salvarse. Este es el mensaje del Evangelio, mis hermanas. Este es el mensaje más eficaz, es el mensaje seguro que lleva a las almas al arrepentimiento. Jesucristo como el Hijo de Dios, Jesucristo como la fuente salvadora, como la fuente purificadora para el alma que es pecadora, para el alma que no se ha convertido. Jesucristo, el Hijo de Dios, mis hermanas. Y Él dice: ustedes vieron cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Es decir, Él dice: yo le estoy dando testimonio de cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A quien le testificó claramente acerca de Cristo, acerca de su obra, acerca de su muerte y resurrección, acerca de lo que Él había venido a hacer y que ellos no habían todavía comprendido, mis hermanas. Y Él dice en el versículo 40, a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecado por su nombre. Ahí está la eficacia, mis hermanas, en la obra del Evangelio. El Evangelio se hace eficaz en la vida de una persona cuando esta persona cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual vino a dar su vida, el cual vino y murió en una cruz, resucitó al tercer día y está ahí a la diestra de Dios y está ahí todavía derramando esa sangre, está ahí todavía dándonos perdón al creer en esa sangre derramada. Al creer en esa sangre derramada, mis hermanas. Este es aquel en quien nosotros debemos de creer. Muchas veces, mis hermanas, a mí se me entristece el corazón al ver cómo en estos últimos tiempos hemos adoptado tantas cosas intentando buscar llevar al hombre al tener un conocimiento de Dios. Pero Dios nos ha dejado la manera más eficaz de que el hombre pueda acercarse a Él, de que el hombre pueda conocerlo, de que el hombre pueda recibir la salvación, y esto solamente por medio de Jesucristo. Por medio de este Cristo que derramó su vida, derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Y dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Nosotros vemos que esto fue suficiente para el Espíritu Santo obrar salvación, obrar convicción, obrar arrepentimiento en la vida de estos hombres. Ellos comprendieron claramente la verdad de Dios. Comprendieron claramente lo que Dios le había enviado a decir, lo que Dios le estaba diciendo por medio de este siervo Pedro. Y dice que cayó sobre ellos el Espíritu Santo, sobre todos aquellos que escucharon el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, aquellos hermanos que se habían propuesto ir con él y que fueron también a la casa de este Cornelio. Dice que ellos dijeron, atónitos, también sobre los gentiles se ha derramado
el don del Espíritu Santo. Ellos atónitos vieron que Dios también había tenido misericordia de aquellos que no éramos dignos de ser llamado pueblo suyo. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Al igual como pasó con aquellos primeros creyentes al inicio de la iglesia, como el Espíritu Santo vino y se derramó sobre aquellos hombres y hablaron en lengua. Así mismo aconteció también para con los gentiles, dando testimonio de que también a ellos Dios nos había acercado, Dios nos había otorgado la salvación por medio de Cristo. Entonces respondió Pedro, ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, que también como nosotros? ¿Acaso tienen ellos algún impedimento para que ellos no sean bautizados? No, ellos llenan también los requisitos. Ellos han recibido lo mismo que nosotros hemos recibido. El Espíritu Santo también los ha sellado, los ha marcado para el día de la redención. Y dice, y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Ciertamente, mis hermanas, un relato glorioso en la palabra del Señor, que nos ha tomado, sí, un poquito de tiempo de poder adentrarnos en todo esto que aconteció, pero que sabemos que el Señor ha querido que nosotros nos sumerjamos en su palabra en este día de hoy para que podamos comprender la obra maravillosa que Él ha hecho en nuestras vidas. Cómo Él ha tenido misericordia de nosotros a pesar de que no éramos pueblo suyo. A pesar de lo que éramos, Él nos ha amado a pesar de nosotros. Él ha enviado, ha derramado su Hijo también para nosotros, para perdonar nuestros pecados. Por lo cual debemos de agradecer, mis hermanas. Vamos a orar dando las gracias al Señor por tan grande misericordia, por el Señor habernos acogido, por el Señor haber tenido piedad de nosotros, de todos nosotros, mis hermanas, que no éramos incluidos como pueblo de Dios, pero que hoy en día sí somos, sí estamos, porque estamos en Cristo. Y ahora somos llamados pueblo suyo, oveja de su prado. Demos las gracias al Señor, hermana. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque verdaderamente has hablado a nuestros corazones. Gracias por esta obra maravillosa que inició en el corazón de este siervo, Cornelio, Señor. Y que el día de hoy, Padre Celestial, nos ha hecho también, oh Dios, participante de esta gracia, de esta misericordia que tú tuviste con Él en aquel momento dado, porque a nosotros también tú nos has dado de tu Santo Espíritu, a nosotros también tú nos has llamado, a nosotros también tú nos has revelado la gloria de Cristo en nuestros corazones. Oh Padre, gracias por tus bondades, gracias por tus misericordias. Gracias, Padre, por mostrarte un Padre fiel, un Dios fiel, que no hace acepción de personas, que tiene compasión de aquellos que aún somos lo que somos. Gracias, Padre. Gracias porque nos has perdonado, nos has limpiado, nos has lavado con tu sangre. Gracias por la obra redentora de Cristo. Gracias por esa obra en la cruz. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Bendito sea tu nombre, Padre. Alabado sea tu nombre. Exaltado sea tu nombre. Gracias, mi Dios. Agradecemos tan grande favor para con nosotros, para con nosotras. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu obra en la cruz. Gracias, mi Dios. Hermana, agradezco por el tiempo que se han quedado ahí al junto nuestro, escudriñando en la palabra del Señor, por lo que espero que podamos vernos en un nuevo texto de gracia y que vengamos con este mismo deseo, con este mismo anhelo, con esta misma sed que estaba en el corazón de Cornelio cada vez que nos presentemos ante la palabra del Señor. Bendiciones, mis hermanas.